a nuestra casa. De todas maneras, y entre ellas también estamos muy atentos siempre a la salud. Y qué importante es, porque hay quienes dicen, oye, pero ahora hay día de todo, y qué bueno que así sea, porque nos permite también hablar, reflexionar, dialogar en torno a las temáticas que hoy día son importantes. Particularmente el 1 de diciembre, además de la llegada, ¿cierto?, del último mes del año, las fiestas, también se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Y es por eso que hoy nos acompaña Carolina Ceballos. Ella es matrona del Centro de Atención Integral de Salud Sexual, que es parte del equipo de este programa de VIH del Hospital Guillermo Grand Benavente en Concepción, o el Hospital Regional. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo decíamos, uno espera que este mes de diciembre tenga este contagio del espíritu navideño, pero lo que no queremos que se siga proliferando es el contagio, lamentablemente, del VIH, que al parecer en nuestro país estamos lejos de bajar las cifras. ¿Cómo se ha vivido este 2023 y cómo se está viviendo el VIH en Chile? Mira, previo a la pandemia los casos iban en aumento o se mantenían y a diferencia del resto del mundo, Latinoamérica y Chile sigue con la misma tendencia, no hemos logrado bajar los casos ni las tasas, por lo tanto el resto del mundo va en bajada y nosotros nos mantenemos o vamos subiendo los números de los casos, o sea, vamos en sentido totalmente contrario. De hecho, según los últimos datos del Instituto de Salud Pública, el ISP, ¿cierto?, la tasa de contagios aumentó un 7% en este año 2023. Para que nos cuentes también un poco respecto de por qué al día de hoy, y después de haber tenido campañas tan potentes, todos nos acordamos de las campañas de los 90 en torno al VIH. Sí, mira, las campañas se han mantenido, pero obviamente nosotros tuvimos, como a nivel mundial, el tema de la pandemia COVID, que de alguna manera hizo un retroceso importante en lo que es el diagnóstico del VIH. Habían campañas a nivel de las organizaciones civiles, de los establecimientos de salud, pero llegada la pandemia todos nos enfocamos con el tema COVID. Los recursos también se fueron para el tema COVID, por razones obvias. Por lo tanto, estas campañas de testeo fuera de los establecimientos no se realizaron. Y por ende disminuyeron los casos nuevos, los diagnósticos. No es que los casos no hayan aumentado o que estén en disminución, sino que post pandemia, y ahora yo creo que recién estamos repuntando nuevamente, se está empezando nuevamente a hacer estos testeos a nivel nacional en las instituciones, en los colegios, en las universidades. Por ende, entre más se hace testeo, mayor cantidad de casos van a aparecer. Por ahí también hay un análisis con respecto a las campañas que obviamente sabemos son necesarias, pero claro, en los años 90, en los años 2000, como dice Cami, había una campaña enfocada obviamente al uso del preservativo para el embarazo y además también de perogrullo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Hoy día logramos controlar el tema de los embarazos, hay un mayor control de la natalidad, pero al parecer los adolescentes, los adultos mayores, que se confían, porque para muchos la preocupación siempre ha sido el embarazo, más que nada. Y una vez que se controla eso a través del aumento del control de natalidad, hay personas que todavía no tienen ese nexo con la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Es así o no? Lo que pasa es que claramente el tema de la disminución de la tasa de natalidad va básicamente por el tema de la anticoncepción, que no solamente es el preservativo, pero al no usar preservativo o al tener el que tiene vida sexual activa, corre el riesgo de adquirir algunas enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, que es una de las tantas que hay, y que es la única enfermedad de transmisión sexual que tiene ley en Chile, ¿ya? Entonces, si se preocuparon en esos años del tema de la natalidad o de disminuir en los casos de los embarazos en adolescentes, pero también estuvo siempre la preocupación de disminuir el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Pero la población en ese tiempo probablemente no tenía el conocimiento o no había mayor información, y si la había no era muy masificada tampoco. Pero en estos años, digamos ya del 2000, 2010 en adelante, el tema de la anticoncepción y del embarazo adolescente ya quedó de lado. Es una cosa que ya hay, digamos, cómo poder acceder a ese tema, a la anticoncepción en general. El tema acá es básicamente de educación, y de educación no ya en la nivel de adolescencia o universitaria, porque a ese nivel ya llegamos tarde. Los niños iniciaron su vida sexual muy precozmente, 12, 13 años a veces. Por lo tanto,
la educación en relación a prevención de transmisión sexual y de educación sexual tiene que llegar a niveles un poquito más pequeños, como obviamente con los profesionales que tengan relación y de acuerdo a las edades entregar la información que corresponda. Y reforzarle a los padres, que se supone que esto es una cosa que debe ir también de la casa. O sea, uno puede dar en la parte de salud y en el área de educación, también con los mismos profesores, pero el refuerzo permanente viene por parte de los padres. ¿Y hay una resistencia quizás a incorporar este tipo de educación sexual en las infancias? No sé si resistencia, pero sí yo he escuchado y he visto algunos reportajes, algo que me provoca cierto conflicto cuando se enseña, por ejemplo, algo tan básico como son los genitales en los niños. Entonces, algunos padres están de acuerdo, hay otros que no les gusta. Si tú hablas de vida sexual o de métodos anticonceptivos, la enseñanza básica o media, siempre hay padres que van a estar como en contra por temas personales, por temas religiosos, ¿ya? Entonces también eso es como un pero y complica. Te pregunto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de alguien que trabaja en estos equipos también, con personas que viven con VIH, que viven con VIH-Sida, y la tasa de contagios también que tenemos, las edades de las personas que están llegando además con contagios por VIH, ¿es algo que debiese quedar en la elección personal o es algo que debiese ser una política pública estatal? Porque hoy día hablamos de las enfermedades, las infecciones más bien de transmisión sexual, y es una problemática a nivel mundial. ¿Es una pandemia también la de las infecciones de transmisión sexual? Claro. ¿Debería ser valórico esa conversación solamente? No solamente, o sea, esto siempre ha sido regulado. Yo desconozco las políticas públicas de los otros países, pero no creo que en Europa tengan una ley que implica que tanto el paciente deba autorizar el examen VIH. Si no lo firma, no lo autoriza, estamos incurriendo en la ilegalidad en el fondo, ¿ya? ¿De testearlo? Para poder hacer el examen VIH, el usuario debe autorizarlo por escrito en Chile. Y eso claramente puede llegar, y de hecho es algo que se ha solicitado y se ha intentado modificar, porque también es un tema político que de alguna forma nos pone más piedrecillas en el camino para poder avanzar y poder hacer un testeo más masificado, pero eso es sin tener ese punto legal, digamos, ahí presente. Pero eso es distinto, el autorizar un examen, a enseñar o hacer llegar la información a menores de edad, donde muchos papás dicen, no, es que con mis hijos yo les hablo de sexualidad, yo veo que con mis hijos no, y ahí le pregunto, ¿la educación sexual en nuestro país debe ser una conversación valórica o debe ser una obligación? Así como le hablamos a los chicos de la diabetes, de la hipertensión, de problemas al corazón. Si tú me lo preguntas a mí, que veo cantidad de jóvenes haciendo consultas, no debiera ser un tema solo valórico, debiera estar implementado. Hubo un tiempo, un par de años atrás, que hubo una idea, que entiendo que nunca se concretó, de que existiera una profesional en los colegios para las consultas del momento del adolescente o del alumno. Y había, en teoría, un programa de educación sexual. Ahora, le hablan de educación sexual y hablan de, antiguamente en mi tiempo era ciencias naturales, no sé cómo se llamará ahora, pero te hablan de la anatomía, o sea, está bastante alejado de lo que es la educación sexual en realidad. Debiera ser normado, debiera estar implementado dentro del programa de educación sexual, desde mi punto de vista, claramente. Por un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Además, también entendiendo la realidad de muchos chicos, de muchas niñas que no tienen a quién acudir para hacer estas preguntas. Y realmente es lamentable. Es lamentable porque no siempre los docentes tienen los tiempos, tienen el conocimiento completo. Porque no todas las familias están llanas a tener estas conversaciones con sus hijos. Exactamente. Pero también es injusto que no tengan acceso a esta información. Y la información que tienen no siempre a veces es la más correcta porque entran a las redes sociales y a veces se tergiversa lo que es real. Ahora, Carolina, ese es el punto, ¿no? Lo complejo de este tema, pero me gustaría preguntarte también con respecto a esa ley, no quiero dejar pasar ese punto, la ley de VIH-Sida, porque cuando hablamos de esta infección, vivir con VIH-Sida, hablamos también de mucho estigma. Que se mantiene, lamentablemente. Y es brutal. Entonces, que haya una ley que norme
el hecho de poder acceder siquiera a un diagnóstico, ya es difícil desestigmatizar este tema. Claro, que esta ley es bastante vieja, o sea, partió hace muchos años cuando se instauró el tema acá y no se ha logrado, los grupos o la gente que trabaja en el área, estas mentes pensantes que le digo yo, que son las cabezas a nivel de ministerio o el Grupo SIDA Chile, donde hay profesionales extremadamente capacitados, quizás algunas a veces han asesorado con tratar de eliminar esta autorización, este consentimiento que permita que el usuario autorice el examen. Para mí en lo personal es complejo y dificulta mucho, porque si no hay una autorización previa, obviamente estamos transgrediendo la ley. Y los profesionales de la salud no van a querer hacer eso, porque igual acarrea un problema no menor. Ahora, el hecho que haya sido ley en su momento, porque los casos en el año 90-80 eran mínimos, ¿ya? Comparados con los que estamos en el 2020-2023, o sea, han aumentado muchísimo. Probablemente no se pensó que esto iba a llegar a niveles a este nivel, la cantidad de casos nuevos. El por qué no lo han hecho, claramente también hay un tema político de salud donde las personas que manejan a este nivel deben sentarse a conversar y deben tomar una decisión que no lo han hecho hasta el momento. Pero bueno, entiendo también que el objetivo de esa ley era para evitar la discriminación también de las personas a propósito de lo que significa obviamente el estigma. Sí. Tampoco se le puede obligar a ninguna persona a someterse a un tratamiento y muchos dicen que si obligamos a hacer a una persona un examen también tendríamos que obligarla a hacer el tratamiento. ¿Es el único examen que requiere una autorización? O sea, si yo llego a un recinto de salud y no autorizo ningún examen, no me pueden hacer nada, o de todas maneras me pueden hacer todos los exámenes, para poder entender en comparación a los otros. Los otros exámenes son indicación médica o del profesional que lo estén viendo por la patología o por la sospecha. Para el VIH existe una ley, la 19.779, y frente a esa ley dice que debe haber autorización por parte de la persona y que debe firmar un consentimiento, independiente del formato que sea este consentimiento, debe haber un respaldo legal y debe firmar la autorización. O sea, el paciente está consciente que se lo están solicitando y que él consciente la toma de esta muestra y que lo debe firmar. Quienes que nos hemos hecho testeo de manera periódica, porque además es tremendamente recomendable que usted lo haga. Y hoy día es más fácil porque te entregan el resultado en un ratito. Pero sí hemos tenido que firmar. Sí, eso en el fondo también es un tema que te dificulta. Pero obviamente ahora hay otras formas, te fijas, suponte tú, está el test rápido, que también tiene un consentimiento bastante más pequeño, más rápido, y que el resultado tú lo tienes en 15 minutos. Pero ¿era ese el espíritu de la ley? Desestigmatizar, que no se genera discriminación. La ley dice que es por un tema de confidencialidad del resultado, entendiendo que todavía para algunos grupos de personas es mal visto. Es un tema netamente social, absolutamente social. Ahora, tenemos obviamente estos test rápidos que llegaron. Hubo una polémica, recuerdo una vez, en el metro, en un lugar en el metro, que ponían este test rápido a la venta de las personas. En otras partes del mundo, Brasil siempre lo ponen de ejemplo, en las farmacias están, pero que decían que no, que debe ser acompañado de una guía, de un acompañamiento. ¿Qué pasa con eso también? Lo que pasa es que está el examen tradicional, que es de sangre, ¿ya? Que nosotros en nuestro centro de atención integral, en mi policlínico, lo hacemos normalmente porque además los pacientes que consultan hay sospechas de otras enfermedades, entonces se aprovecha la instancia de la punción para tomar otros exámenes también. Está la posibilidad también de solicitar y acceder al test rápido, que se entrega en 15 minutos, digamos, previa conversación. Ahora, esta consejería que se daba antes, que era muy larga y era tan formal, ahora se redujo y básicamente lo que uno hace es preguntar ciertos antecedentes como para tener una idea o un mínimo panorama de cómo podría eventualmente salir ese resultado. Y efectivamente informar si deben o no repetírselo y en cuánto tiempo más, ¿ya? Pero ahora, y esto es una de las novedades de este año, hoy día oficialmente la Seremi y el Servicio de Salud Concepción están haciendo el lanzamiento del autotest, que es lo que tú hablas de la farmacia. El autotest está acá en la región hace rato a la venta en las farmacias, en las cadenas comerciales, donde el usuario va, lo cancela, ya no sé exactamente cuánto será el valor, y leyendo obviamente todos los instructivos,
se lo hace en su domicilio o en el lugar donde él quiera, sin tener a nadie al lado, sin tener que estar contestando ningún tipo de pregunta. Pero siempre ha quedado a criterio y decisión de la persona. Si yo te hago el examen y tú estás en control, tú decides finalmente si mantienes ese control, mantienes la terapia antirretroviral, adhieres o no adhieres. O sea, hoy cualquier persona que vaya a una farmacia y pide un autotest, se lo pueden vender, está disponible. Está disponible, pero hoy día, 1 de diciembre, el lanzamiento del autotest del Ministerio de Salud es gratuito. Entonces va a estar disponible en algunos centros del Servicio de Salud, algunos CESFAM probablemente, y van a estar en algunas universidades, probablemente ya después se va a difundir con mayor fuerza, donde se le debiera entregar en forma gratuita a la persona que va sin ningún tipo de consulta, sin mayor registro, sino que va, lo necesito, se le entrega y se lo hace. ¿Menores de edad? Desde 14 hacia arriba. Desde 14 hacia arriba, sí. Pero importante eso, porque muchos pensarán, voy a tener que ir con mi papá, mi mamá. Desde lo pueden los 14. pedir desde los 14 solitos. Exacto. La ley VIH autoriza a que el menor de 18 años, en este caso de 14 hacia arriba, puede solicitar, en este caso, el examen VIH tradicional, el test rápido o el autotest. Pero la ley también tiene ahí una parte, un apartado donde dice que si eventualmente este test rápido hecho institucional, digamos, sale reactivo en un menor de 18, o sea, de 14 a 18 años, está alterado y se confirma como tal, nos obliga a informar el resultado a el tutor legal, que normalmente son los padres. Si es que sale alterado. Si es que 12.000, 15.000 pesos, una búsqueda rápida. Podría ser. Recién. Pero es ahora el precio de mercado, pero asequible para la mayoría, pero ahora va a estar disponible en forma gratuita. Buenísimo. ¿Cuál es la realidad hoy de las personas contagiadas en Chile? ¿En qué contexto se da? Porque también tiene un estigma muy fuerte con respecto al tema, perdón que lo diga así, pero de la homosexualidad, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad hoy día que se vive en los contagios? Sigue exactamente igual, o sea, el VIH sigue siendo concentrado en una población clave, como se le llama, donde siguen siendo personas que tienen sexo con hombres, homosexuales, y es la realidad. O sea, cuando uno hace la entrevista y uno le pregunta dirigidamente su orientación sexual, lo manifiesta como tal. Eso sí está más abierto que antes, ¿ya? Sigue estando con el sexo masculino, ¿cierto? El grueso de los casos nuevos o de los casos confirmados. Las edades en una población muy joven, laboralmente activa, sexualmente activa, que está entre los 25 y 39, pero con el grueso entre los 25 y los 34 años. También están obviamente las poblaciones trans, que tienen mayor riesgo, las trabajadoras sexuales, que ejercen el comercio sexual en forma más bien privada, porque obviamente ya sabemos que no hay estos controles, no es exigible el control de las trabajadoras sexuales. Son poblaciones que tienen mayor riesgo y que debiéramos, tanto las sociedades civiles, las organizaciones y el área de salud, debiéramos enfocarnos quizás en ello para aumentar el testeo, porque es la población que tiene mayor riesgo. ¿Y sigue siendo, general. el no uso de preservativo la principal causa de contagio? O sea, claramente, si tú tienes sexo como una de las cosas que se sabe que es el tener multiplicidad de contactos sexuales. Yo no hablo nunca de pareja, porque pareja implica un cierto grado de relación ya un poco más estable. Pero cuando tú tienes una multiplicidad de contactos sexuales con distintos sexos, tanto hombres como mujeres, sin uso de preservativo, aumenta tu riesgo de adquirir el VIH porque tú no sabes la condición serológica de la otra persona. Carolina, se nos acaba el tiempo lamentablemente de esta conversación, que es súper importante, pero antes de terminarla, preguntarte por la realidad de una persona contagiada hoy, porque también tenemos todavía ese imaginario de lo que ocurría en la década de los 80. Donde esto fue una epidemia que mató a muchas personas lamentablemente. Pero hoy día tenemos tecnología, la medicina ha avanzado. ¿Cómo vive una persona hoy día con VIH? Mira, el pronóstico es muy bueno. Cuando se hace un diagnóstico precoz, el inicio del tratamiento precoz con los medicamentos antirretrovirales que están en estos momentos en forma absolutamente gratuita. Dicho sea de paso, esta patología en el sistema público y también en el privado está cubierto por el GES.
¿ya? Por lo tanto, en el sistema público el acceso, el tratamiento, los controles, los exámenes es absolutamente gratuito, ¿ya? La calidad de vida es mucho mejor, están tomando un medicamento, la triterapia, está en un solo comprimido, lo que favorece muchísimo a la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, el paciente en un par de meses de tener una cantidad de virus circulando en sangre, X, llega a estar indetectable en poco tiempo, 3 meses, 6 meses en promedio. Y el llegar a ese estatus de la indetectabilidad implica obviamente mantener su sistema inmunológico, mantener su estado de salud y evitar transmitir en la eventualidad que tengan contacto sexual con terceras personas sin un uso de preservativo. Es verdad, a conversar sobre estas materias, que deje de ser un tabú la sexualidad. Nosotros en Matinal Nuestra Casa lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando en todo índole, en todo contexto y por supuesto vinculado a lo que significa también esta enfermedad. Gracias por estar acá y por el trabajo que hacen. Sí, yo quiero hacer un llamado a la gente que está mirando, que si nunca se han hecho el examen, vayan, lo soliciten. Está en todos los CESFAM, están en los hospitales también. Ahora con el lanzamiento del autotest, cuando ya estén disponibles los centros públicos, que yo espero que sea a mediados de diciembre, vayan y lo soliciten. Si quieren alguna consulta, la hagan. Es necesario que se testeen por lo menos una vez al año, si es que no hay pareja estable. Y aprovechándome del tiempo, quiero saludar hoy día a los químicos farmacéuticos que están de día, en especial al equipo químico de nuestro hospital que tiene que ver con el examen del VIH. Y me van a colgar mi equipo si no les mando el saludo a las chicas que me deben estar viendo. Nos sumamos, saludos, por supuesto. Sí, gran trabajo que hacen. Muchísimas gracias por estar acá. Seguimos avanzando esta mañana del 1 de diciembre.